efecto interesante que mucha gente ha visto estos encuentros a través de las grabaciones. Todo empezó porque una persona me lo pidió y después, bueno, se fue replicando el tema de Vendela, vendela. la expansión del webinar. No, Excelente. lo que estoy pensando en hacer, creo que a alguno le comenté, es pasarlo a formato audio y subirlo tipo podcast. Está bueno. Excelente. Muy bueno. Si a ustedes no les molesta que aparezcan sus voces cada tanto a través de los comentarios o preguntas, porque en algún momento aparecen, los podemos subir. Tipo un canal de Spotify. Me parece bárbaro. Lo único que te vamos a cobrar es que un día nos encontremos presencialmente todos. Cada miércoles. Sí, eso va a estar bueno. El problema lo Hay van a que- tener los que están en otras localidades. O hay que definir la localidad, ¿no? Claro, pero bueno. Ningún problema, Martín. Y capaz que Rosario, y Roldán queda re cómodo, mira. Sí, Tal eso se cual. puede. No Bueno, sé los de Entre Ríos cómo están, si están lejos, cerca. los de Entre Ríos de Rosario y están a 2 o 3 Está horitas. todo Bueno, cerca. Luciano está. Claro, Y bueno, más o menos todos igual. exacto. Todo sea por un asado, Martín. Está muy bien. Bueno, voy a poner compartir pantalla. A ver si vamos bien con esto. Ya está grabando. Y ahora vamos a compartir pantalla. Bueno, a ver si ahí se llega a ver. ¿Se ve el la presentación o no? ¿No? A ver. Todavía No, no. Espérate. Espérate que. A ver. A ver ahora. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí Sí. está. Ahí los veo. Perfecto. Bueno. Cuarto y último encuentro. Vamos a arrancar mientras después cualquier cosa se va sumando el resto de la gente. Vamos a ir dando inicio. Primer pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué me pueden contar sobre el cerebro B? El tema trabajado la semana pasada. ¿Cómo anduvieron en términos de asociación o alianza entre el cerebro A y el cerebro B? ¿O qué les quedó al respecto? A ver si alguno me puede compartir algo. yo lo pongo a trabajar todos los días, Martín, ¿eh? Sí. Le Ah, estoy ¿sí? dando, le estoy dando laburo. La estoy haciendo confundir. Muy bien. ¿Cómo sería ponerlo a trabajar? A ver. Generarle confusión todo el tiempo, pensar cosas controvertidas en mi cerebro entre el A, el B, el consciente, el inconsciente, todo el tiempo, buscando alguna experiencia pasada que me ayude a resolver lo nuevo. Sería. Ajá. Bien. Tiene que ver A con el ver si anda aprendizaje. adentro, a ver si anda ahí dando vuelta que me pueda ayudar. Ajá. ¿Qué Bien, sé yo? muy bien. Creo que conflictos y confusiones tenemos todos, todos nos ponemos todo el tiempo a prueba en un montón de cosas. Muy bien. Menos mal. Tal A cual. veces cansa. A veces cansa. Ajá, bueno. Hay un ítem acerca del cansancio, está bueno. Y yo creo que lo más interesante, por lo menos, es la toma de conciencia de la existencia de un cerebro A y B. O sea, Ah, tomar conocimiento, yo nunca lo había pensado así, y te permite, o sea, tomar conciencia de eso te permite verlo como herramientas. claro, Sabiendo que las emociones juegan su rol también, pero son como tener conocimiento de la existencia de ellos dos, ya es como que, mm, por lo menos yo me quedé madurando esa idea. está Por lo bueno. menos viene un pensamiento, ¿es el A o es el B? Está bien. Es como
como mirarnos de afuera, ¿no? Poder ver nuestra mente desde afuera. Ah, mira, tiene estas dos partes. Cuando en ¿Se puede, realidad siempre estábamos adentro, ¿no? ¿Se puede entender verse de afuera a uno mismo? Sí. Se puede hacer el esfuerzo, intentarlo, ¿sí? ¿Cómo analizamos nuestro funcionamiento mental? Está muy bueno. Eso dice que es una de las tareas más difíciles de hacer, dice Marvin Minsky. Entender cómo funcionamos cuando el entendimiento es una función de nuestra mente. Entender en realidad lo que estamos, entender el fenómeno o el órgano que entiende las cosas. ¿Eh? Es una meta aprendizaje. Muy bien. Tincho, yo me quedé pensando en una cosa. Cuando una persona está A ver, confundida, que a veces en realidad la confusión yo la tenía asociada a una toma de decisiones cuando hay varias posibilidades, pero ahora empiezo a entender que en realidad tiene que ver con un nuevo aprendizaje. O sea, cuando una persona está mm, confundida, ¿tiene que ver con la toma de decisión o con un proceso de aprendizaje nuevo? tiene que ver con todo. Ahora vamos a hablar del aprendizaje. Pero un estado de confusión continuo, constante, estable, un estado confusional constante, es una invitación a un aprendizaje que todavía nunca se logra. Sí, a mí como que me gusta mucho esto de relacionar. Primero, que darse cuenta de estar confundido ya es magnífico. O sea, eso es una Mm, gran experiencia. Y después, asociar eso también a qué elementos tenemos en nuestra mente para empezar a asociar metafóricamente lo nuevo y dar lugar al aprendizaje. Es como que a mí, mi mente se calma cuando pienso en eso. claro, muy bien. ¿Se acuerdan que Juan había hablado de que la mente tenía un tiempo hasta que se daba cuenta o hasta que incorporaba una nueva manera de resolver un problema o hasta que generaba un nuevo aprendizaje? En lo que Fonashi yo les conté que hablaba del concepto de elaboración mental. Y la mente tiene su tiempo para eso, tiene su tiempo. No, 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 a veces no hay que apurarla demasiado, hay que darle tranquilidad, aunque esté confundida y esté en ese proceso de aprender. Algo en algún momento después aparece. No por eso, dice Marvin Minsky, uno tiene que detener su accionar. ¿Viste? Cuando vos estás yendo para adelante con algo que todavía no lográs entender qué es lo que está pasando y estás en un estado de confusión, lo que él te dice no es, no, como estás confundido hasta que no aprendas, no avances. No, a veces hay que continuar avanzando hasta que uno termina verdaderamente cayéndole la ficha. Ahora vamos a trabajar ese tema. Hola Pedro, bienvenido. Señor Buenas Terester, tardes, buenas disculpen la tardes. demora. No, por favor, aquí estamos. Bueno, vamos con aprendizaje y expansión. Este es un punto que yo toqué la vez pasada, o no me acuerdo si lo toqué o no, pero me parece importante retomar para iniciar o dar introducción a lo que vamos a trabajar hoy. También les quiero decir que sobre el final de este webinar, que ya es el último, tengo una pregunta para hacerles. Tengo una pregunta que me resulta muy interesante saber qué van a generar las mentes de ustedes al respecto, pero la voy a dejar para el final. Todavía no se las voy a decir, así que quédense con la duda o con la intriga. Es una pregunta que está muy conectada con todo lo que venimos estudiando. Bueno, doy inicio con lo siguiente. Afortunadamente, dice este peladito Minsky, para los fines de la vida diaria, basta con que nuestras palabras o señales susciten dentro de la mente ciertos acontecimientos útiles. ¿A quién le importa cómo funcionan
Hola, ¿alguno está escuchando? Me parece que se tildó Martín. ¿O soy yo? Sí, 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 yo pensé Martín, que ¿no? era No, yo, pero creo fue Martín. Ah, Pensé que. Sí, pensé que era estábamos yo. todos pensando que Yo éramos. pensaba que era yo también y me cambié Eso es porque funciona bien de internet bar. en todos lados. esperen un segundo que ya me conecto. Me fui yo. Aquí estoy de vuelta. ¿Me escuchan ahora? Sí, con Nico. Sí, sí. Ahí está. Perfecto. Se me cayó internet. Disculpen. Vuelvo a conectar. A ver. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Fíjense lo que dice acá este hombre. Nuestra mente no evolucionó para servir como instrumento científico o filosófico, sino para resolver problemas prácticos de nutrición, defensa, procreación y otro por el estilo. Tendemos a pensar que el saber es bueno en sí mismo, pero solamente es útil cuando se presenta bajo una forma que podemos aprovechar para alcanzar nuestros propósitos. Es decir, este tipo un poco lo que viene a transmitir es, cuando uno está tratando de aprender algo, lo importante es que ese algo sea útil en algún sentido de nuestras funciones vitales. Uno puede estudiar, puede saber, puede hacer un trabajo filosófico sobre algún tema o científico, pero lo importante, dice este hombre, es que el sentido del saber tiene que ver con aportarnos cuestiones prácticas para nuestra vida. ¿Mm? Eso es lo primero que les quiero transmitir del encuentro de hoy. Inteligencia no es una facultad o un don, fíjense, ¿no? Surge de la interacción compleja de habilidades y destrezas de los agentes mentales trabajando en sociedad. El pensamiento es el uso y la aplicación adecuadamente contextuada de nuestras experiencias. En términos de expansión y crecimiento mental, partimos de elementos simples hasta llegar a combinatorias de altísima complejidad. Fíjense que este tipo dijo, primero, lo importante del saber, del conocimiento, es que tenga un sentido práctico para nuestra supervivencia, para nuestra vida. Y que lo que llamamos inteligencia o el uso del pensamiento tiene que ver, más que nada, con cómo armamos la interacción de habilidades y destrezas. Esto tiene que ver con lo que trabajó otro autor acerca del estudio de la mente, respecto a que inteligente es la persona que logra la meta, no necesariamente la que acumula conocimiento teórico sin aplicación práctica. Esto es fundamental. Este tipo, con este concepto que ustedes ven en estas simples palabritas de un párrafo, tira por la borda años y años del sistema educativo. ¿Se entiende? Se ha diseñado, se entendía que una persona aprobaba un examen por repetir conocimientos acumulados. Es lo importante, dice este tipo, del conocimiento, de la inteligencia vendría a ser, es el uso del conocimiento incorporado en materia de practicidad y utilidad para la supervivencia. Así que si van a seleccionar a alguien para trabajar en el equipo, o si van a apuntar a hacer un máster o un posgrado, o van a leer un libro, tengan en cuenta lo que les dice este hombre. Inteligente es aquel que al conocimiento le da utilidad práctica para el logro de la meta. Fundamental. Continúo un poquito más. El significado de aprender. Aprender es producir cambios útiles en el funcionamiento de la mente. Entonces, si conocimiento es un recurso que usa la inteligencia para lograr cosas útiles, el aprendizaje es armar combinatorias de elementos mentales que le sean útiles a la mente.
producir cambios útiles para el funcionamiento mental. Una recombinación. Él dice, el pensamiento puede ser analógico o digital. Analógico es un pensamiento que repite el mismo modelo siempre. Es el ciclo repetitivo de siempre la misma aplicación. Lo que llamábamos en el primer encuentro el famoso sentido común. Se aplica algo que sirve, da resultado y que se vuelve a repetir de la misma manera. Ahora, el aprendizaje de algo nuevo tiene que ver con producir cambios en ese modelo analógico, combinatorias, para que le den nuevas utilidades al funcionamiento mental. Esto es como para hacer un poco de digestión de todo este contenido, cortito contenido que acabamos de ver hasta el momento. Entonces, repaso, para que no se pierdan. Lo importante de saber algo no tiene que ver con el conocimiento filosófico, no, tiene que ver con cómo eso que sabemos tiene una entidad en la práctica de nuestra vida. Y la inteligencia tiene que ver con qué combinatorias arma la mente para resolver problemas prácticos de supervivencia y desarrollo de nuestra propia vida. Y el aprendizaje es justamente la nueva combinatoria que desarrolló la mente para resolver un problema de utilidad práctica de nuestra vida que hasta el momento no sabíamos cómo resolver. En ese estado confusional, como vos decías, Leo, la mente hizo una recombinatoria de elementos hasta llegar a tener un impacto en la práctica. Por eso este hombre dice, no se vuelvan locos con aprender todo y saber el sentido filosófico de cada cosa, inclusive de lo mental, sino entiendan el sentido práctico de saber acerca de la mente para tener así mejores respuestas, mejores soluciones en nuestra vida cotidiana. Máquinas diferenciales. Sigo un poquito más y después los dejo hablar. Vayan elaborando un poco lo que trabajamos. Cada vez que hablamos de una meta, mezclamos en una palabra 1 millar de significados. Cuando uno dice una meta, detrás de esa palabra, la meta, el objetivo, hay miles de significados. Las metas están vinculadas con todas las agencias desconocidas que se ven involucradas siempre que tratamos de cambiar nosotros mismos o modificar el mundo exterior. O sea, la meta siempre va a estar vinculada con cambiar algo en nosotros o en el mundo exterior. Algo que hasta el momento es desconocido, si no, no fuese meta. Pues sea algo ya logrado. Un sistema impulsado por una meta no parece reaccionar en forma directa a los estímulos o situaciones que se encuentran. En cambio, trata las cosas que haya como objetos que deben ser aprovechados, evitados o ignorados como si solo le interesara algo que todavía no existe. Fíjate qué fantástico esto. Cuando alguna perturbación u obstáculo desvía de su trayectoria a un sistema orientado a una meta, parece que éste tratara de eliminar la interferencia, rodearla o modificarla en beneficio propio. Estos sistemas se denominaron solucionadores generales de problemas, pero yo los llamaré simplemente máquinas diferenciales. Es decir, la mente tiene la capacidad de crear una meta, que es algo que todavía no existe en la realidad. Primero lo genera dentro de la mente y después empieza a conectar con los elementos de la realidad, a fin de aprovecharlos para construir eso que soñó, esa meta que se planteó. Cuando esos objetos de la realidad empiezan a aparecer y la mente está queriendo llegar a la meta, lo que hace con esos objetos es aprovecharlos, evitarlos o ignorarlos. Y cada tanto, en la medida que va tratando de construir el alcance de esa meta, aparece alguna perturbación, obstáculo, en donde la mente, esa máquina, esa parte de la mente, está queriendo de alguna manera aprovechar la perturbación o el obstáculo o correrla, o rodearla, o modificarla en beneficio propio. Fíjense que todo esto se da en nuestra mente, a veces sin darnos cuenta y a veces dándonos cuenta. Tanto el cerebro A como el cerebro B están operando en esta situación.
Las máquinas diferenciales son aquellas partes de la mente en donde se ponen en colaboración con la meta planteada para que las interferencias o los objetos que aparecen en el camino vayan en pos de esa dirección. Una máquina diferencial, dice, debe contener una descripción de una situación deseada. Debe poseer subagentes que se activen ante diversas diferencias entre la situación deseada y la situación real. Cada subagente debe actuar de modo que tienda a reducir la diferencia que lo activó. Entonces, fíjate ese grafiquito de la mente que hace Minsky bien a lo inteligencia artificial. La mente recibe datos de entrada reales, la situación actual. Y por otro lado, la mente también recibe los datos de entrada ideales. Es decir, el ideal y la realidad. Se conjugan, se combinan dentro de la mente. Y las máquinas diferenciales empiezan a encontrar las diferencias. La diferencia entre lo que está pasando en una situación real y lo que se planteó como meta. Y en esa tensión, en esa diferenciación, empiezan a operar los agentes. Ahí se produce el estado de confusión que hablábamos antes. Y la inteligencia, retomo lo que hablamos al principio, tiene que ver con cómo cada una de los agentes, cómo las máquinas diferenciales arman combinatorias para que esas diferencias empiecen a aproximarse, de manera tal que la meta y la situación real empiecen a verse aliadas. Repito, la mente funciona, y ahora vamos a ver, orientada a una meta. Continuamente nuestra mente está tratando de alcanzar una meta. Y para alcanzar una meta necesita utilizar combinatorias mentales. Para que cuando se empiece a acercar con la realidad, esa meta se pueda concretar. Cuando se empieza a acercar y empieza a materializar lo que quiere, necesita herramientas útiles que le permitan alcanzar esa meta. Y en esa diferenciación empiezan a operar muchos agentes mentales para que no quedemos en el camino, para que aprovechemos los obstáculos y para que alcancemos aquello que queríamos lograr. Por eso lo importante del conocimiento, del saber y de la inteligencia y del aprendizaje es la aplicación práctica de lograr en la situación real lo que nos planteamos como un ideal. Hago una pausa porque los encuentro muy calladitos. A ver, un poco de feedback. ¿Qué entendieron hasta el Está, momento? está claro que quien definió, ahí no me acuerdo el autor, pero hay un autor que define los distintos tipos de inteligencia y seguramente lo leyó a Minsky, porque viste que define las inteligencias desde el aprovechamiento que hace cada uno de los diferentes tipos de inteligencia. Cuando estaba nombrando, cuando estabas nombrando toda qué es la inteligencia, me estaba acordando de eso. Ajá, de las inteligencias múltiples, ¿te acordaste vos? Exactamente. Howard Gardner, exactamente. Howard Gardner es posterior a Minsky. Seguramente que lo leyó. Pero lo importante de Minsky, que le aporta Howard Gardner, es, Howard Gardner decía, hay diferentes inteligencias. Ahí está la inteligencia social, la inteligencia racional, la inteligencia matemática, la inteligencia musical, la inteligencia cinética. Y este hombre dice, sí, lo importante de la inteligencia en sí es cómo logra la meta en cada uno de esos elementos. En algunas áreas, algunos logran, Messi, por ejemplo, logra un nivel cinético de inteligencia cinética enorme. Sus agentes mentales se combinan de forma tal que mueve la pelota de una forma en la cual mi ideal, si yo quisiera moverlo con mi realidad, mis agentes quedan un poco truncos en esa situación. Muy bueno. Bien asociado, Luciano, con Howard Gardner, las inteligencias múltiples.
¿Qué piensa el resto? A ver, Pedro Telechea, tengo ganas de escucharte. No me está escuchando, Pedro, me parece. No, bueno, Disculpame, Martín, intento dame un un segundo. poquito. Dame un segundo. Respecto de las Está con metas, Lucía, digamos Pedro. que Sí, Luciano. respecto de las metas, también es muy real que cuando plantea metas siempre va planteándolo, o sea, siempre tiene un ideal. Y a partir de lo que va pasando en la realidad, uno va modificando para tratar de llegar a esa meta. Y siempre siempre te encuentra lo real con lo que uno había idealizado y cómo a partir de ahí uno trata de trabajar, digamos, de ir modificando su meta ideal con lo que tiene como real. A mí lo que más me sorprende por ahí de Nicky, que lo estuve leyendo un poquito, es como él, cuando él habla de inteligencia, cómo hace él para llevar todo su conocimiento de la mente a la ciencia aplicable. Eso me parece extraordinario, porque es algo muy complejo, porque generalmente la mayoría, o sea, muchos, si querés llamar científicos, primero se idealiza una teoría que no siempre se puede llevar a la práctica. Y Mm. cuando él empieza a descomponer todos los factores y uno empieza a pensar en la mente, empieza a asociar, por ejemplo, todas las situaciones que él dice. Nosotros recibimos diferentes situaciones cuando hablaba de cerebro A y cerebro B. Tenemos diferentes situaciones que va tomando A, es el primero que lo toma, B va tratando un poco de la experiencia y uno lo va asociando inclusive a todo el sistema neuronal, de cómo las dendritas son las que reciben la información, esa información se procesa en la célula y de la célula va al axón y bueno, y ahí empiezan todas las combinaciones. Eso me parece, digamos, que él haya encontrado la forma de llevar a la práctica lo de la teoría es impresionante. Es muy inteligente de parte de Marvin Minsky haber estudiado la mente para generar así un instrumento tan práctico como la inteligencia artificial. El impacto en la práctica que ha revolucionado la ciencia y el quehacer cotidiano, diría yo, la supervivencia cotidiana de nuestra vida, que es la inteligencia artificial. Ahora estamos usando todo el mundo de la tecnología, cómo nos ha solucionado problemas que parecen simples a través de instrumentos que parece ser que tienen inteligencia, que tienen sentido de utilidad. Continúo un poquito más porque tiene que ver con esto que decís vos, Luciano. Esto lo vamos a dejar para la próxima porque se va a hacer muy largo. Habla de los genios, este hombre. Fíjate lo que dice de los genios. El genio, a fin de acumular habilidades descollantes, requiere formas inusualmente ineficaces de aprender. No es suficiente aprender mucho. Fíjate lo que dice. También es preciso manejar lo que se aprende. Fíjate esa frase. Es preciso manejar lo que se aprende. Aquellos maestros poseen, bajo la superficie de la maestría, ciertos dotes especiales de habilidad de orden superior que los ayuda a organizar y aplicar las cosas que aprenden. Son esos recursos ocultos de la organización mental los que producen que los sistemas que crean obras geniales. Fíjate que él llama genio, vamos a decir, a la persona que es capaz de usar de mejor manera el aprendizaje que incorporó. Estamos continuamente pensando en incorporar aprendizaje nuevo. Estamos continuamente diciendo, a ver, voy a incorporar un aprendizaje nuevo. Y este tipo te dice, para dar un salto, no te preocupes tanto por estar incorporando vorazmente conocimiento, sino más bien planteate cómo usar lo que sabes. Cómo usar lo que sabes.
cómo recombinarlo de manera tal de que sea más útil en tu vida práctica. Resolución de problemas. Fíjate lo que dice este hombre, ¿no? Qué revolucionario es lo que plantea, porque realmente es revolucionario. Dice, en principio cualquier problema puede resolverse mediante ensayo de error, ¿no? Este estado de confusión, probar cosas nuevas, fijarse a ver si funcionan o no funcionan. Dice, pero fíjate, pero incluso las computadoras más poderosas son capaces de resolver problemas difíciles, verificando a ciegas miríadas de soluciones posibles. Hasta construir una simple casa con una docena de bloques involucraría la exploración de más posibilidades que la que un niño podría ensayar en el transcurso de toda su propia vida. He aquí una manera de perfeccionar la búsqueda ciega de ensayos y errores. Continúo un poco más. Cuando él habla de la resolución de problemas, es decir, de resolver los problemas que nos aparecen cuando queremos concretar la meta, y cómo aprovechamos, cómo le damos utilidad a lo que ya sabemos para lograr destrabar esa situación. Él dice, bueno, sí, comúnmente entendíamos que la cuestión era probar con ensayo y error hasta que esa nueva solución o ese nuevo aprendizaje se dé. Pero dice, esto trae un problema, dice, que hay muchas opciones de ensayo y error las cuales uno puede probar para resolver un problema y nos pasaríamos toda la vida probando de una forma, probando de otra, probando de otra y probando de otra. Lo verdaderamente inteligente y brillante de la mente es acotar ese tiempo de probar tanto. ¿Vieron cuando hablábamos hace un rato de no estar tanto tiempo en un estado confusional? Acotar ese tiempo, no probar tanto y tantas veces, sino encontrar la posibilidad o el menor número de posibilidades en el cual no tengan que intentar tantas veces para resolver un problema. Y eso tiene que ver con la inteligencia. Principio de progreso. Cualquier proceso de búsqueda exhaustiva puede reducirse enormemente si contamos con alguna manera de detectar cuándo se ha hecho un progreso. Entonces es posible trazar un camino hacia una solución. Es posible resolver muchos problemas sencillos de esta manera, pero en el caso de cuestiones difíciles, reconocer el progreso es tan difícil como resolver el problema mismo. Entonces, el tipo dice, bueno, ¿qué método podemos aplicar para no tener que hacer tantas pruebas y errores hasta dar con una manera que sea efectiva de resolver ese problema y no pasarnos la vida intentando de múltiples maneras? Acá te dice, tenga en cuenta estos principios. En primer lugar, principio de progreso. Cuando uno empieza a notar que una nueva combinatoria empieza a demostrar un pequeño progreso, ahí estamos en camino hacia la meta. En vez de pasarnos pensando tantas opciones, ir por acá, ir por allá, ir por el otro lado, y voy a probar esto. Cuando empiezo a probar que una combinatoria, dice él, empieza a tener un pequeño progreso, dele para adelante, dice Minsky. Aproveche esa situación. Y fíjate la importancia que le da. Es posible resolver muchos problemas sencillos de esta manera, pero en el caso de cuestiones difíciles, reconocer el progreso es tan difícil como resolver el problema mismo. Cuando nos confundimos y no somos capaces de reconocer que hay pequeños pasos que nos están acercando hacia la meta, seguimos en un estado confusional y no podemos reconocer que hemos encontrado el hilito donde tirar ese piolín para acercarnos a la meta y estar avanzando. Muchas veces cuando estamos en dificultades laborales o personales, entender que estamos avanzando despacito reduce la ansiedad y es altamente inteligente y sirve mucho para resolver grandes conflictos, mucho más que querer entender toda la situación conflictiva y dar con una sola manera de resolver o con muchas pruebas de ensayo y error. Principio de progreso.
Objetivos primarios y secundarios. El procedimiento más poderoso que conocemos para descubrir el modo de resolver un problema difícil consiste en encontrar un método que lo divida en varios otros más sencillos, que sea posible resolverlos por separado. Gran parte de la investigación en el campo denominado inteligencia artificial se ha dedicado a buscar métodos que las máquinas puedan usar para subdividir un problema en problemas más pequeños y luego, si es necesario, dividir estos en otros aún más pequeños. Retomo. Él dice, lo importante es que nuestra mente tenga la capacidad de generar aprendizajes que tienen que ver con lograr la meta en la práctica. Para eso, la mente trata de alguna manera, tanto el cerebro A como el cerebro B, de hacer combinatorias que aproximen lo ideal a lo real. Cuando empezamos a hacer eso, se empiezan a producir problemas o interferencias. Y ahí empieza a trabajar la máquina diferencial. Para aprovechar los problemas, para correrlos, para sumergirnos, como hemos hablado las otras veces. ¿Qué hacer en esos momentos para no hacer tantas pruebas y error y encontrar métodos que nos permitan avanzar? Dos cosas importantes, señores, le dice Minsky. Primero, reconozca el pequeño progreso. Microprogresos. Fundamental. No se vuelva loco con tantas alternativas. Si está yendo por una que le está haciendo ver que está avanzando, siga por ese caminito, por ese senderito. Y segundo, cuando la cosa se vuelve muy, muy grande, muy difícil y muy confusional, agarre ese gran bloque y empiece a dividirlo en pequeñas partes. Y esas partes en partes más pequeñas. Y esas partes en partes más pequeñas. Y así hasta ir encontrando nuevas combinatorias. Aprendizaje y expansión mental. Vos, Luciano, que sos microbiólogo, podés entender esto de ir bien hacia el detalle. De acá, la importancia del foco en lo micro de lo sencillo. La importancia que tiene ir al pequeño detalle y explorarlo al máximo y ahí generar la nueva combinatoria. Esto es un trabajo mental enorme. Es un esfuerzo terrible que implica que el cerebro A se ponga a laburar para captar bien del cerebro B elementos e ir a fondo y así encontrar nuevas combinatorias. Por lo tanto, Minsky dice, si usted no quiere encontrar problemas, no quiere encontrar solución a los problemas, mire solo lo macro y busque grandes soluciones. Ahora, si usted quiere avanzar en materia de utilidad para su propia vida, vaya a lo micro, a lo infinitamente pequeño. Divida el problema en muchas partes y genere combinatorias en lo más sencillo y lo más simple. Lo más de sentido común, llamémosle. Deténgase y vaya a lo más simple y mire con un microscopio esa situación. Y fíjese qué microcombinación puede hacer en esa pequeña cosa. Y vea su progreso. Lo más probable, dice este hombre, es que esté avanzando una enormidad. Me resulta que me entusiasmo yo con este hombre. Me resulta brillante porque a mí me ha servido mucho entender esto. En términos prácticos, eminentemente prácticos de mi vida laboral y de mi vida personal. Bueno, quiero escucharlos un poquito. Paremos con la verborragia. Luciano Pazzel, Presente. quiero escucharte. No, me disparó, o sea, cuando veía, me hizo mucha similitud al ámbito profesional de las organizaciones. Esto de diagnóstico de realidad
estado ideal, diferencias y agentes. Muchas veces se habla de organizaciones inteligentes, que es cuanto más entendemos la realidad, siempre tenemos un mundo ideal que es a donde queremos llegar. Y en el medio tenemos un montón de agentes. Y eso lo empecé a mixear con esto de lo complejo que son las organizaciones cuando hablábamos de el sentido común, demoledor y constructor. Digo, ahí ya se pone como más, yo vi muchas similitudes en cómo pensamos a las organizaciones. Siempre pensamos en un mundo ideal que es el objetivo del año que viene, del semestre que viene, y la realidad que hay que modificar para llegar a ese ideal. Y los agentes somos los líderes, los equipos. Lo empecé a relacionar por ahí. Muy bueno. En ese contacto con la realidad, con la mirada en la meta, pero conectando con la realidad, este hombre dice, aparecen conflictos, que son los que impiden de alguna manera que esa meta se pueda concretar tan rápidamente. Y ahí él dice, ahí esos problemas, dividirlos en cada vez más pequeños e ir metiéndose más en lo micro. Lo más micro del problema actual que puedo observar que dificulta el alcance de la meta y que es en ese lugar en donde yo puedo hacer la combinatoria. A mí me pasaba en mi experiencia personal cuando aprendí a hacer el método de trabajo que yo uso cuando hablo con ustedes, con el doctor Sinopoli. El doctor Sinopoli, yo le planteaba un problema. Mire, doctor, tal situación, tal caso laboral, tal empresa, tal persona, y le planteaba el problema. Y él me lo empezaba a subdividir en muchas pequeñas partes. De espacio, de tiempo, de elementos, de interacciones. Y a mí me resultaba tan pesado ese trabajo. Qué pesado, pero ¿por qué me preguntás tanto al detalle? Bien a lo científico, ¿no? Hasta que en un momento dado de toda esa descomposición, de ese gran problema que yo le planteaba, un pequeño elemento lo enfocaba y lo recombinaba. A ver, si esto lo cambias así, ¿qué efecto tiene después de progreso hacia la meta ese pequeño detalle? El ejercicio de lograr hacer esto en la mente a través de la experiencia acumulada de resolución de problemas más la nueva combinatoria hace que encontremos ese pequeño elemento que se pueda cambiar. A veces es una simple cosa como, bueno, a lo mejor en vez de citarlo vos a la reunión, espera que él te llame para reunirse contigo. Es una cuestión básica, o decir, de lo más simple. Pero todo el problema es que la persona no está adaptándose a la organización y está teniendo problemas con los pares y no incorpora lo que le transmito y está. En ese estado, espera, en vez de citarlo continuamente, espera que te llame. ¿Cómo eso puede ser algún elemento que destrabe problemas que nos retienen hacia el alcance de la meta? Si ustedes logran llevarse al menos esto de estos 4 webinars, ya van a ver el aprovechamiento que ha tenido este webinar en sus vidas. Eso, Martín, que acabaste de decir recién, está relacionado a esto de que nos decían reuniones anteriores con la importancia de los detalles, lo básico, lo simple. Exactamente. Ahí está el partido de lo grande. En lo eminentemente pequeño y chiquito. Ahí se juega el partido. Bien. En tanto y en cuanto nuestros sentidos puedan profundizar la lectura del pequeño detalle, que es la causa inicial de una traba o un problema o de la persistencia de una confusión, si logramos destrabar ese pequeño detalle, vamos a tener la sensación de progreso. Y déjame hacerte un comentario más, si puedo. Adelante, por supuesto. Hasta el año 2019, antes de la pandemia, el desafío de las organizaciones respecto a lo digital era la transformación digital.
Las quejas eran que los proyectos eran demasiado largos para las implementaciones. Las organizaciones ponían proyectos 3 o 4 y estaban un año pensando. Y de repente empezó a existir este mundo de la agilidad y de empezar a cortarlo y empezar a esto de experiencia de usuario, en no pensar en megaproyectos, sino interacciones mucho más simples. Experiencia de usuario, entender, escuchar, y todo esto me vino a la cabeza cuando vos decías esto de la inteligencia práctica, implementada, celo. Entonces es como que empecé como a relacionar todo. Muchas veces, por ejemplo, cuando compartíamos proyectos digitales, te decían, no pienses, no pierdas tiempo en esperar a armar la moto cuando tenés que pensar en un triciclo, la bicicleta, y cada una de las etapas te agrega valor. Entonces eso lo relacioné con esto de desarmar. Exactamente. Desarmar hasta ir a lo más simple. Y ahí recombinar. Sí. Cuando uno logra avanzar, cuando uno siente que avanza, es porque ha encontrado una solución simple, muy simple, que da una sensación de progreso. Eso es lo que intentó hacer este hombre con la inteligencia artificial. Elementos que den soluciones simples, pero eminentemente prácticas, no grandes formulados e incomprensibles. Muy bueno. Qué bueno que hayan llegado hasta acá. Miren lo que se llevan. Tincho, yo estaba pensando también en lo productivo. Yo trabajo en una fábrica y una fábrica inteligente, en los términos de hoy, es una fábrica que produce más en menor tiempo. O sea, ese es el objetivo, no de la tecnología 4.0 en lo productivo. Y yo creo que un cerebro inteligente es un cerebro productivo, en definitiva. Un cerebro que se maneja por resultados. Y ese resultado que puede ser como un producto final, en realidad está compuesto por muchos procesos. Y también la eficiencia tiene que ver hoy en la trazabilidad de cada uno de esos procesos. O sea, es como cuando vos dividís cada una de las tareas, también podés encontrar dónde está la falla. O sea, para mí la subdivisión de tarea también permite eso. Muy bien lo que decís. El concepto de trazabilidad. Sí, es como que la calidad se va midiendo según cada proceso que está subdividido, y esto también como pensar en la trazabilidad de cada uno de nuestros procesos mentales, porque si hay alguna falla o alguna traba, esto de ir dividiendo cada pensamiento, cada proceso, también permite como salir de eso más fácil, o sea, hacer cada día más productivo para mí también tiene que ver con eso, ¿no? Como empezar a poder pensar cada uno nuestra trazabilidad en el proceso de pensamiento cuando vamos dividiendo, qué sé yo, por ejemplo, yo me di cuenta que necesita mi cerebro como para funcionar más ordenado, más acomodado, que es, bueno, de todas las cosas que yo tengo que ir haciendo, detectar primero cuáles son las más urgentes, cuáles son las prioridades, establecer como un orden de prioridades en mis tareas laborales para ser yo más eficiente, anotármelas, ir como tachando, ir resolviendo, entonces como Muy bien. ir encontrando, digamos, la manera en que yo puedo funcionar mucho mejor y qué necesita mi cerebro para funcionar mucho mejor. Y Ahí también está. esto que yo lo aplico a la productividad. ¿Y cuál es? O sea, hoy el ámbito productivo tiene que ver con la tecnología, que es hacer la vida más fácil. Y ser inteligente Claro. tiene que ver con la resolución de problemas y agilizar la vida cotidiana. Muy bien. Minsky te dice que la productividad es muy importante, pero fundamentalmente lo que él te dice es la utilidad. El concepto de que lo que se resuelva sea útil para algo, o lo que se produzca sirva para algo. Muy bueno. Pero qué grado de aportes. Tenía mucho más para contarles hoy, pero no me quiero ir sin hacerles la pregunta final del webinar, si me lo permiten. Este hombre ha sido... Martín, un último concepto que me quedó en cuanto define, porque cuando lo define como útil,
también desde mi punto de vista está bueno porque la utilidad no te dice que el resultado sea positivo o negativo, porque uno puede, en ese caso, plantearse una meta, no llegar a la meta o fracasar, digamos, en el intento, por decir fracaso, quizás sea otra palabra, pero el resultado negativo, si es útil, es inteligente. O sea, que digamos, uno puede en el camino errar, errar, y aún así es útil porque va aprendiendo, ¿no? Justamente, Luciano, excelente. Justamente lo que no llegué a mostrarles es cómo el errar es un instrumento para que cuando vuelvo a probar un ensayo, estoy más cerca de lo que le va a dar en la tecla. La mente tiene la capacidad de memorizar, de guardar en la memoria cuando le pegó en la tecla y cuando le erró. De manera tal de que cuando vamos a enfrentar una situación actual, esos dos elementos que están ahí atrás dicen, ojo que si vas por acá, vas a volver a errar. Y esto te sirvió. Y eso está en la memoria, la función de la memoria. Fíjate lo importante que es errar para ganar, en el sentido de la practicidad. Muy bueno.